Ok, bienvenido nuevamente. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nos compete a todos y, y el estudio de hoy es una analogía, una comparación que Dios me puso en el corazón acerca de un pececito o un pez grande, ¿no? De- no sé cómo lo consideramos, pero este pez es el salmón y es muy interesante que el salmón en su recorrido, después de nacer, pasa peligros y viaja el río abajo hacia el océano. El salmón nace, se mantiene como un año más o menos en las aguas del río, que es agua dulce, y luego baja al océano, que es agua salada. Y se mantiene ahí también, se mantiene en el océano, en el mar, un par de años. Y cuando ya está grande, hay en el salmón un deseo natural que solo Dios puede hacer esto en un pez, un animal como es el salmón, de que tiene que regresar a su lugar de origen, al lugar donde nació, y es un viaje que va contra la corriente. Por eso este mensaje se llama Nadando contra la corriente, porque no hay otro pez o animal que realmente nade contra la corriente como lo hace el salmón. Y en ese recorrido contra la corriente va sorteando cataratas, depredadores, toda clase de obstáculos. Van a haber osos, águilas que están esperando al salmón para comer una comidita gratis, ¿verdad? Y el salmón sigue nadando contra la corriente, sobrepasando obstáculos hasta llegar a ese objetivo. Y el objetivo del salmón es volver al lugar donde nació para desovar ahí la hembra desova y luego el macho cubre también los huevitos para que haya nueva vida. Y estaba considerando lo que pasa con el salmón con nosotros. Nosotros en este mundo estamos nadando contra corriente. Sabemos lo que es este mundo. No es el lugar nuestro, no es el lugar que Dios tiene para nosotros. Aquí estamos nadando contra corriente, pero fuerte, una corriente fuerte que este mundo se impone a nosotros, porque la palabra de Dios nos dice que el príncipe de este mundo es el mismo enemigo, el diablo, y el diablo controla este mundo. Y estamos en este mundo nadando contra esa corriente. Una corriente de ideas, de ideologías, de políticas, de tanta tentación, tanta cosa que se nos presenta en este mundo y tenemos que nadar contra esa corriente. El salmón sabe que tiene que llegar ahí. En esa intuición que hay en este pez, lo que Dios puso en la naturaleza del salmón, no está el quedarse en el océano. Él sabe que tiene que regresar allá. Él sabe que tiene que ir contra todos estos obstáculos y llegar ahí. Y sí, muchos mueren en ese recorrido. Pero es lo que Dios ha puesto en nosotros también. Dios nos ha puesto en este mundo no para quedarnos aquí. Dios nos puso en este mundo para nadar contra esa corriente de lo que el enemigo pone contra nosotros. Y en esa corriente tenemos que ir venciendo obstáculo tras obstáculo para llegar a la meta. Y en ese recorrido, aún luchando contra los obstáculos, contra la corriente, tenemos que servirle al Señor. Tenemos que traer la palabra, tenemos que llevar esa palabra a mucha gente. No es un recorrido fácil. Dios nunca dijo que sería fácil el recorrido que tenemos aquí. Y así como el salmón se va transformando en el camino, nosotros tenemos que irnos transformando también. Y vamos a leer sobre esto en la palabra, porque es una analogía muy interesante, muy bonita de de lo que le pasa al salmón, de la transformación que hay en este pez, con la que tiene que haber en nosotros. Estamos en un mundo nadando contra esa corriente. Y vamos a leer la primera escritura en Efesios 2 1 al 3. Creo que Xiaomi tiene esa escritura. Vamos a Sí, yo leer la lo que dice tengo. la escritura aquí sobre esto. Ok. Y él
os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Gracias, Dios mi vida. Vemos lo que dice esta escritura, que en un tiempo vivimos conforme a la corriente de este mundo. Ya no somos considerados de esta manera. Ya no vivimos de acuerdo a este mundo. No vamos con la corriente de este mundo, vamos en contra de esa corriente. Y aquí la palabra nos dice que vivíamos en desobediencia y, y con las pasiones, dice, de nuestra carne, haciendo la voluntad nuestra. Esa es la corriente de este mundo. Pero ahora dice la palabra que ya no vivimos de esa manera. Ya vamos en una corriente diferente. Y probablemente cuando vamos contra la corriente de este mundo, mucha gente nos va a decir, ¿y este para dónde va? No va el camino que debe ir, no, vamos en camino contrario. Pero es la manera como Dios quiere que nademos, que vivamos, que caminemos, en contra de la corriente de este mundo. Y cuando vamos de esta manera, nos tenemos que ir transformando. Algo que vi también sobre el salmón, que cuando va nadando contra la corriente en todos esos obstáculos, su cuerpo va cambiando. Ya cambia el color de gris, va cambiando a rojizo, va cambiando todo su cuerpo, la, la cabeza del salmón va cambiando, su boca se hace como un pico, se va transformando, preparándose para llegar a ese lugar donde va a dar nueva vida a otros pescados. El salmón se va transformando y la palabra nos dice que nosotros debemos irnos transformando también. Y vamos a leer en Romanos 12:2 lo que nos habla sobre esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, Amén. amén. Gracias, Siomi. Gracias. Dice, no nos conformemos a este mundo, no vayamos con la corriente de este mundo. Tenemos que transformarnos. ¿Cuál es esa transformación que tiene que haber en nosotros? Una transformación que el mundo, que la gente que está fuera ahí tiene que ver en nosotros. Así como vemos que el salmón cambia de color, que prácticamente su boca se desfigura. Hay un cambio, una transformación grande en este pez. Así nosotros tiene que haber también una transformación para que la gente pueda ver, que la gente pueda darse cuenta de que hay algo diferente en nosotros. Ya no corremos, no nadamos, no caminamos con la corriente de este mundo, como la gente de este mundo, como lo hacíamos antes. Tiene que haber una transformación, un cambio en nosotros. Y ese cambio lo logramos en el Señor. Al caminar con Él, al nadar con Él, al vivir con Él, nuestra vida tiene que ir cambiando. No puede ser que nos mantengamos igual como éramos antes, porque la palabra nos dice aquí que tenemos que irnos transformando y nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta. Tenemos que saber que hay un cambio en nosotros. La gente va a notar ese cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de expresarnos, en muchas cosas, en muchas cosas. La gente va a ir viendo, notando en nosotros algo diferente. Porque somos llamados a eso, a ser diferentes al resto de este mundo, a nadar en contra de esa corriente de este mundo. Y el enemigo no va a querer eso. Él va a poner obstáculos, va a poner todo lo que sea
pero aún así tenemos que seguir. Así como el salmón nada contra la corriente, nosotros tenemos que seguir en medio de las adversidades, de los problemas, de todo lo que se venga contra nosotros. ¿A dónde nos lleva la corriente del mundo? Sabemos nosotros, la corriente del mundo nos lleva a la perdición, nos lleva a la muerte, nos lleva a separados de Dios completamente. A eso nos lleva la corriente del mundo, a una separación eterna con Dios. Pero la corriente que seguimos hacia Dios, donde vamos en contra de la corriente de este mundo, nos lleva a Él. Y la palabra nos dice, pocos, son pocos los que van a llegar ahí. Y lo vamos a ver en Mateo 7, 13, 14, que nos dice la palabra sobre esto. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Y estamos llamados nosotros a eso. Nosotros quisiéramos que el mundo entero fueran en esa dirección, en contra de la corriente de este mundo, pero sabemos por la misma palabra que son pocos los que van a entrar por esa puerta estrecha. Muchos van por la puerta ancha que lleva a la perdición, dice aquí, separados de Dios. Y la palabra lo dice, y desgraciadamente así va a ser. Dios, en la palabra dice que Él desea que todos vengamos al arrepentimiento y que nademos en contra de esa corriente de este mundo, porque sabemos quién está controlando este mundo. Y Dios mismo nos lo ha hecho saber. ¿Quién está controlando este mundo? Nosotros tenemos que ir en contra de ese enemigo, en contra de todo lo que el enemigo lance contra nosotros. Pero Dios nos ha dado las armas, nos ha dado la ayuda, su protección, su presencia. Él nos ha dado todo lo que necesitamos para nadar en contra de esa corriente. Ya sabemos lo que nos dice la palabra, que tenemos la armadura de Dios para, para ir en contra de todo esto, lo que el enemigo lance contra nosotros. La cultura de este mundo nos empuja, nos lanza en esa dirección, a seguir este mundo. Y repito, si vamos al trabajo y vamos a algún lado y la gente nos va a ver diferentes. ¿Y por qué Jorge y Yana y Xiomi y Leticia y todos los que estamos aquí vamos en una dirección contraria a todo mundo? ¿Qué les pasa a estos? ¿Qué les pasa? Pero hay un sistema en este mundo, un sistema espiritual que mueve esta corriente y que opera, dice la palabra, en los hijos de desobediencia. El trabajo del enemigo es un trabajo sutil. A veces no te das cuenta de lo que estás haciendo. Y el mundo te dice, está bien así, sigue adelante, que no te preocupes, eso no tiene mucha importancia. Nos tratan de que minimicemos las cosas de este mundo. Nos dirán, no pasa nada, todo está bien. Y a veces cuando nos damos cuenta de que no todo está bien, quizá ya vamos muy, muy adelante, muy tarde. Pero Dios siempre quiere, no importa en qué momento, volvamos en contra de esa corriente. Y no va a ser fácil. Dios no dijo que fuera fácil. Y para el salmón no es fácil. Tener que brincar obstáculos tras obstáculos y caídas de agua grandes, enormes. Yo viendo ese video vi a Salmón tratando de brincar esos obstáculos, tratando de brincar esas caídas de agua. Y una y otra y otra y otra vez, el salmón nunca dice, no hay nada en el salmón que diga, no, me rindo, me regreso. No, no existe eso. En lo que hay en el salmón, en su
En la manera como Dios hizo a Salmón, es de que siga adelante, siga adelante, siga adelante. Y Dios nos llama a nosotros a nadar de esa manera. Sí, vamos a tener muchos obstáculos. Nosotros vamos a enfrentar muchos obstáculos, mucha aflicción. Y el Señor nos habla de eso. ¿Qué son una de las aflicciones, uno de los obstáculos que enfrentamos nosotros? Uno de los quizá los más grandes que Cristo mismo enfrentó fue la tentación. En este mundo habrá tentación. No estamos exentos de eso. De alguna manera siempre el enemigo va a tratar de poner zancadillas, obstáculos, y repito, uno de estos va a ser la tentación. Pero veamos qué nos dice la palabra en 1 Corintios 10:13. Vamos a leer esta escritura, por favor. Sí, dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Gracias, Ligia. ¿Dice esta escritura que no vamos a ser tentados? No. Va a venir tentación, pero nos dice que no hay ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar o resistir. Juntamente con la tentación nos dará la salida. ¿Y cuál es esa salida que Dios nos da? Su palabra, recordemos a Cristo Jesús haciendo frente a la tentación del enemigo usando la palabra. Y el enemigo le tiraba tentación tras tentación. Y Cristo le decía, escrito está, escrito está. Y esa es la manera como nosotros tenemos que hacer frente a las tentaciones que vengan sobre nosotros. Van a haber tentaciones, de alguna manera, no sé. Probablemente cuando uno está a dieta va a haber tentaciones de comida. Cuando está uno buscando del Señor, van a haber distracciones. El enemigo va a poner algo para distraernos, para que no busquemos de Dios. Van a haber esas tentaciones. Pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación nos dará esa salida. Y esa salida la tenemos que tener en nosotros. La palabra de Dios tiene que estar en nosotros. Cuando la tentación venga, decirle al enemigo, escrito está, sea cual sea la tentación. En Cristo, en el Señor, podemos hacer frente y vencer cualquier tentación. Para algunos serán más fuertes que otros, pero en Cristo, en el Señor, tenemos la salida, tenemos la salida. ¿Qué otros obstáculos pone el enemigo a nosotros? Muchas aflicciones, puede ser enfermedad, qué sé yo, lo que venga. Y la palabra nos habla de que vendrán aflicciones, pero Él nos dice, no teman, no teman, ya yo he vencido el mundo, porque vendrán aflicciones. Y veamos lo que dice Salmos 34, 17 al 19, por favor. Dice así, claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los constritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén, amén, amén. Dice que Él nos libra de nuestras angustias. Cercano está a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas, dice aquí en versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Pero veamos lo que dice aquí. Salva a los contritos de espíritu. Dice que Él nos oye y nos libra de nuestras angustias. Él está cerca, dice, a los quebrantados de corazón. Cerca a los quebrantados de corazón. A veces queremos que Dios nos libre
de nuestras angustias y estamos lejos de Él, estamos separados de Él. Pero en el momento de la necesidad, Señor, Señor, líbrame, Señor, líbrame. Sí, y Él puede, claro que Él puede. Pero la palabra nos dice que Él está cerca a los quebrantados de corazón, a los que están en Él, a los que le siguen, a los que están pegados a Él. Siempre va a haber un requisito de estar junto a Él. No es que Dios no pueda librar a cualquiera, sí puede, pero Él nos dice sí, que estemos cerca de Él, que estemos pegados a Él, que separados de Él nada podemos hacer. Siempre tenemos esa palabra, siempre tenemos esa advertencia de Dios. Separados de Él no podemos. Y a veces, y repito, queremos que Dios esté ahí, como dicen el Dios bombero, que en el momento que venga el fuego, que venga Dios a apagar el incendio. Dios nos pide eso. Estemos con Él, cubiertos en Él, que estemos en Él, porque de todas las aflicciones Él nos va a librar. Repito, Dios nunca ha dicho que no habrá aflicción. En ese recorrido contra la corriente de este mundo va a haber obstáculos, va a haber aflicción, tribulación, habrá de todo. Muchas aflicciones van a haber, pero de todas nos librará Jehová. Y tenemos que creer en lo que Él dice aquí, que Él nos va a librar, que Él está con nosotros, que Él nos cuida. Él enviará a sus ángeles a cuidar de nosotros en todos nuestros caminos. En ese recorrido que vamos contra la corriente, aún así, tenemos que ser luz. No es un recorrido de ir y llegar a la meta, no. En ese recorrido tenemos que ir siendo luz para otros que van todavía con la corriente de este mundo. Tenemos que ser luz para ellos, para que se devuelvan y vayan al camino correcto, que vayan a la vida, a la verdad, a Cristo Jesús. Somos luz, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Este mundo, la corriente de este mundo es de tinieblas y muchos no pueden ver, simplemente van, como dice mi esposa, van como Vicente, al ruido de la gente. Y tenemos que, a esta gente que van con Vicente, tenemos que tratar de devolverlos, quitarlos de ese camino, quitarlos de esa corriente, sacarlos de ahí. A eso estamos llamados nosotros, a servir al Señor de esa manera, a hacer luz. Por eso tenemos que ser diferentes. La gente tiene que ver algo diferente en nosotros. No podemos pretender ser la luz de este mundo, de las tinieblas, si somos iguales al mundo, si seguimos la corriente de este mundo, si aprobamos siempre la contaminación de este mundo. No, tenemos que ir en contra de esa corriente, siendo luz, luz para que otros vean. Una luz de amor, una luz que ellos sepan que es de bien, que es verdadera, para que otros salgan de la corriente de este mundo, para que otros a través de esta luz podamos alumbrarles a ellos, para que puedan ir en el camino correcto hacia el cielo y no a la perdición, que vayan por la puerta angosta y no por la puerta ancha. A eso estamos llamados nosotros. Veamos qué nos dice la palabra en Filipenses 2, 14 y 16. Dice, haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Gracias, Ligia. Que todo lo que hagamos, dice la palabra, sea sin murmuración y sin contienda. Que seamos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Esa es la corriente de este mundo, es una generación torcida, perversa, maligna, pecaminosa, tinieblas, todo lo que podamos llamar.
Esa es la corriente de este mundo. Pero ¿qué dice la palabra? Que en esta corriente nosotros somos luminares, que resplandecemos como luminares en este mundo. En esa corriente en cual vamos en contra de este mundo, tenemos que ser luminares, tenemos que iluminar a otros, reteniendo la palabra, dice aquí, reteniendo la palabra, para que otros vean esa luz, para que podamos ser nosotros luz para que otros vayan al camino correcto. Hijos de Dios sin mancha. Eso, a eso nos llama el Señor. Por eso tenemos que mantenernos en Él, porque las manchas son quitadas, son borradas, nuestros pecados son perdonados en Él, si permanecemos en Él. Pero en cualquier momento que nos apartemos, vamos a ser contaminados y ya no vamos a iluminar en este mundo. Por eso dice aquí el versículo 14, reteniendo la palabra de vida. Tenemos que hacer eso, retener su palabra, cumplirla, obedecerla. A eso somos llamados nosotros. Pero veamos, ¿dónde estamos en este mundo? Generación torcida y perversa, la llama aquí Pablo. Y en este correr, en este recorrido contra la corriente, mucha gente se va a burlar de nosotros. Sí, nos van a tratar de locos. Y ya sabemos que van a ser así. Y quizá no nos gusta que nos traten de esa manera. Pero la palabra dice que nos van a vituperiar, se van a burlar, que nos van a llamar, qué sé yo, panderetas no sé qué más nos pueden llamar. Y la verdad que el mundo lo hace de esa manera. Pero sí, el mundo nos va a tratar de esa manera. Pero tenemos nosotros que seguir adelante. Que nada sea ese obstáculo que nos haga volver atrás. Así como el salmón, nuestra mirada está hacia adelante y adelante hasta llegar a la meta. Veamos Mateo 5, 11 al 12, por favor. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estos estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Gracias, Juanca, gracias. Veamos lo que dice esta palabra. Bienaventurados somos nosotros cuando nos insulten, cuando nos persigan, cuando nos digan de todo lo que sea, toda clase de mentiras que nos digan contra nosotros. Versículo 12 dice que nos gocemos, que nos alegremos cuando nos traten de esa manera, porque sabemos que vamos en el camino correcto. Si la gente está de acuerdo con nosotros, toda alegre con nosotros, feliz como estamos, probablemente no estamos bien, porque eso no es lo que dice la palabra. La gente de este mundo, el no creyente, no nos va a tratar de esa manera. Si nos tratan así, que todo va bien con nosotros, tenemos que examinar nuestro corazón. Porque la palabra nos dice que nos van a vituperiar, que nos van a insultar, que nos van a perseguir, que toda clase de mal nos van a decir contra nosotros. Todo eso nos van a decir. Pero ahí sabemos que vamos en el camino correcto. Y aún de esa manera no podemos nosotros echarnos abajo. Tenemos que iluminar, tenemos que ser luz en medio de esa generación, en medio de ese tipo de vituperio, en medio de todo eso. Tenemos que ser luz ante toda esta gente, ante todos estos vituperios, ante toda esta persecución, todo lo que se lance contra nosotros. No podemos decir, pobrecito yo, cómo me tratan, qué vida más triste. No, 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 no. Ahí tenemos que seguir nosotros adelante. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, se cumple lo que tú dices. Se cumple, Señor, y seguimos adelante, porque de esa manera está escrito.
que seremos insultados por mucha gente. Y nos van a decir locos, como repito, como dijimos antes. Para mucha gente, el evangelio del Señor es locura. Y así, y está escrito esto. Está escrito de esa manera. Y vamos a leerlo en 1 Corintios 1, 18 al 21. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios, porque para los que vamos a la salvación, como dice la Escritura, haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre las cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo, puesto que el mundo no usó su sabiduría para reconocer a Dios donde Él ha mostrado su sabiduría. Dispuso Dios en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe, aunque este mensaje parezca una tontería. Amén, amén. Esta versión dice, aunque este mensaje sea una locura, aunque esta predicación sea locura para el mundo. Y sí, de- va a parecer de esa manera, que somos locos, que estamos siguiendo un camino tonto y que no somos inteligentes, que no somos sabios, porque la sabiduría de Dios se opone completamente a la corriente de este mundo, se opone a la sabiduría del mundo, pero sabemos por la palabra que el entendimiento de este mundo, la sabiduría de este mundo, va en contra del entendimiento y la sabiduría de Dios. Pero tenemos nosotros que seguir ahí. Nos van a decir tontos, locos, qué sé yo, panderetas y todo lo que nos quieran decir, pero eso se tiene que cumplir. Así se va a cumplir. Cuando nos vituperen, cuando nos digan lo que tengan que decir, pues bendito Dios, bendito Dios. Pero repito, no podemos nosotros echarnos a llorar y repito, y pobrecito yo, no, 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 no. Esa mentalidad afuera, afuera. Tenemos nosotros un camino que seguir, que se opone completamente a la corriente de este mundo. Y no podemos volver a ver atrás en ningún momento. Así como el salmón sigue adelante en medio de obstáculos, en medio de cataratas, en medio de depredadores, en medio de adversidades, una y otra vez, el salmón sigue y sigue y sigue hasta llegar ahí y dar vida a una nueva generación. Sí, el salmón llega y cuando cumple su cometido, cuando cumple lo que tiene que hacer, llega a la meta y desova y ya hay vida, una nueva vida. Ahí muere el salmón, ahí muere. Y nosotros estamos llamados a morir, a nuestra carne, a lo que sea, morir a este mundo. Este mundo no es, no pertenecemos nosotros a este mundo. Dios nos dice en su palabra que tenemos que volver a Él, no a permanecer aquí. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés 12, 6 al 7. Acuérdate de tu Creador, ahora que aún no se ha roto el cordón de plata, ni se ha hecho pedazos la olla de oro. Ahora que aún no se ha roto el cántaro a la orilla de la fuente, ni se ha hecho pedazos la polea del pozo. Después de ese polvo volverá a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Nuestro espíritu volverá a Dios, que fue el que lo dio. Dice la palabra, vamos a volver a Él. Nuestro cometido, nuestra meta es volver a Él, no vivir en este mundo. No tenemos que acostumbrarnos nosotros a este mundo. Y repito, habrá mucha tentación, el dinero, los placeres, en este mundo, pero todo esto se queda aquí en este mundo.
lo que hay en el cerebro lo que Dios puso en el salmón es llegar a esa meta, no quedarse en el mar, llegar eh, contra la corriente a esa meta y cumplir lo que tiene que cumplir. Así nosotros también. Nuestra meta es volver a Dios, volver a su reino, a, a estar en su presencia por siempre. Nuestra meta no está aquí en esta tierra. Todo esto se quedará. Y lo dice la palabra Filipenses 3:20 al 21. Veamos lo que nos dice aquí, por favor. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén, amén. Entonces nos dice aquí el versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador. Y ahí tenemos nosotros que ir. Esa es la meta, volver al cielo. Pertenecemos ahí. Nuestro pasaporte dice el reino de los cielos, no la tierra. Y allá tenemos que llegar, al reino de los cielos. Olvidémonos de este mundo. Aquí vamos a ir contracorriente y contracorriente hasta llegar a esa meta. Y otro de los obstáculos que tenemos aquí es quizá los mismos, la gente y los mismos creyentes, la misma gente. Vamos a encontrar obstáculos en la misma iglesia, en los mismos hermanos, en los mismos creyentes. Vamos a tener obstáculos en este recorrido. Y lo tuvo Jesús. Jesucristo mismo tuvo esos obstáculos, tuvo gente que no creía en él. Y lo leemos en Juan 7, del 1 al 5, por favor. Después de esto andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos intentaban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Estos eran hermanos, desde luego, en la carne, otros hijos de María y José. Pero muchos no creían en él. Y la palabra nos habla que muchos de sus seguidores no creían en él. Y así como le están diciendo, vete a otro lado, nosotros vamos a encontrar gente así. Gente que va a ser obstáculo para nosotros. Gente en la misma iglesia, creyentes, hermanos. Tenemos que tener cuidado sobre esto. El camino que llevamos, este recorrido contra la corriente, nos va a presentar una y otro obstáculo. Así los mismos que enfrentó el Salmón. Nosotros vamos a enfrentar pruebas cuando estemos en este mundo. Va a haber pruebas en contra del enemigo, tentación, falsas doctrinas, distracciones. Y todo esto no habla la palabra. Tenemos que saber de esto. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y mucho cuidado con los maestros, profetas, apóstoles que hay por todo lado ahora, ¿verdad? Porque la palabra nos hace advertencia sobre esto. Y desgraciadamente, gente de la misma iglesia que uno piensa que son siervos de Dios, van a ser obstáculos en nuestro camino. Y son obstáculos para mucho camino. Por eso tenemos que tener discernimiento, discernir quién es y quién no. Quién está hablando la palabra correctamente, quién está interpretando bien la palabra y quién no. Porque van a aparecer
Y la palabra nos habla aquí. Mateo 24, de 3 al 13. Vamos a leer esta escritura, por favor. Dice, más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron, dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiará por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Amén, amén, amén. Pero el que persevere, el que se mantenga firme hasta el final, este será salvo. Y esto es lo que hace el salmón, se mantiene firme, firme hasta llegar a la meta. No piensa en ningún momento, no hay en la computadora del salmón regresarse o nunca emprender ese camino. Y eso tiene que haber en nosotros también. Seguir adelante en medio de todo esto, discernir los tiempos, discernir la palabra, discernir que habrán falsos maestros, falsos profetas, que habrá tribulación, que vendrán muchos en el nombre de Cristo diciendo que Él es el Mesías. Y ya ha pasado, ya hemos visto gente que dice que es el Mesías. Y sí, están engañando a muchos. Por eso nosotros tenemos aquí que estar vigilantes y hablar de estas cosas. Tenemos nosotros que advertir lo que la palabra dice, advertir las corrientes de este mundo, advertir de que va a haber una puerta ancha, de que muchos van a entrar por ahí y es fácil. Y la gente nos va a decir, no, no, hay un camino más fácil. Dios nunca nos ha llamado a caminar, a vivir en un camino fácil. Nunca. Siempre nos ha dicho, va a haber aflicción, va a haber persecución, va a haber vituperio, va a haber falsa doctrina. Y a todo esto nos exponemos. Y a todo esto se expone el salmón en ese recorrido a tanto peligro, a tanto obstáculo, a tanto depredador. Y el salmón sigue adelante hasta llegar y cumplir a lo que fue llamado. Así nosotros también, en medio de todo esto, en medio de esta corriente, en medio de falsas profecías, de falsos maestros, en medio de todo esto, estamos llamados a seguir adelante. Si el salmón jamás dentro de sí pensó, mejor me quedo en el océano, allá ponemos los huevos, allá nos vamos a crear una nueva vida. No, es, repito, no sé de qué manera Dios puso esto en el programa del salmón de que tenía que regresar a ese lugar donde nació, en medio de la corriente, en contra de la corriente y en medio de tanta adversidad. Dios nunca puso en el salmón de que se pueden quedar ahí, que ahí está más fácil, ahí no hay obstáculos, ahí no hay adversidad. Es mejor quedarse ahí. No, dentro de ellos saben que tienen que ir contra la corriente.
y llegar a esa meta. Y nosotros también, el llamado de nosotros no es conformarnos, amoldarnos a este mundo, sino a ser diferentes. A eso estamos llamados, a ser diferentes. Y vamos a leer Hebreos 12, 1 a 2, por favor. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor, junto al trono de Dios. Amén. Gracias, Vi. Nosotros también, dice, corramos con perseverancia, quitándonos, despojándonos todo el peso que haya sobre nosotros, sobre todo el pecado. Despojémonos de todo eso y corramos, dice, con perseverancia lo que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hacer a un lado todo obstáculo, todo peso, no mezclarnos con este mundo, mucho menos con el pecado, y seguir adelante, perseverando hasta llegar a esa meta, hasta llegar a la meta donde vamos a recibir esa corona de justicia, la corona que Dios tiene preparada para nosotros. Y vamos a leer la última escritura, Filipenses 3, 13 al 14. Dice, no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Jesús, medio de Cristo Jesús. Amén, gracias, Vi. Sí, no hemos llegado todavía, pero dice Pablo, olvidando lo que queda atrás, extendiéndonos a lo que está por delante. Seguimos, pero seguimos hacia la meta, hacia ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A eso estamos llamados, a llegar a esa meta, hasta recibir el premio que Dios tiene para nosotros. Así como el salmón cumple lo que Dios puso en su mente o en su cerebro, no sé, y cumplir a lo que Dios le llamó, así nosotros estamos llamados. No ver atrás, no ver las cosas que quedaron atrás en el pasado, quizás los fallos, quizás no sé qué cosas hay en nuestro pasado, pero no estamos llamados a volver a ver atrás, sino a lo que está por delante. Hay una meta que está delante de nosotros y no es fácil, no va a ser fácil. Vamos, repito, nadando contra la corriente de este mundo, contra las acechanzas del diablo, contra quizá la gente, quizá la misma gente de la iglesia. Van a haber muchas tentaciones en ese camino, pero ahí nosotros vamos a decirle a Dios quiénes somos, si sí somos o no somos. Con Él vamos a vencer. La palabra nos dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús, que nos amó y se entregó por nosotros. Más que vencedores, dice la palabra, en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús vamos a llegar a esa meta. Vamos a vencer todo obstáculo, todo lo que venga contra nosotros. Él nos dará la salida en la tentación, nos dará la salida en todas las aflicciones, porque Él lo ha prometido, Él lo dice en su palabra. Él está ahí con nosotros. Él nunca nos ha dejado solos en esta carrera. Si vamos contra la corriente,
contra la corriente de este mundo y sabemos quién controla este mundo. Pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y nos va a permitir llegar a esa meta y recibir ese premio, esa corona de justicia que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios les bendiga y ese es el mensaje que traía para ustedes hoy. Em, sigamos adelante, sigamos adelante. Vamos a llegar a esa meta.